Hola, hola y bienvenida a Expansión Podcast. Mi nombre es Sophie, yo soy su host y hoy tenemos un episodio top, un contenido que yo sé que te va a servir, que me ha servido a mí, que le ha servido a mis clientas y que dime tú si te ha pasado alguna vez que te piden hacer algo que tú no quieres y lo haces simplemente para complacer. Este episodio es literal, directamente te estoy hablando a ti en esos momentos en que eres people pleaser, que te gusta complacer a la gente, que se te olvida tu bienestar, que dices que sí más allá de tus límites. Este episodio va a ser una masterclass completa sobre entender cómo poner límites sanos que te beneficien a ti, que beneficien a tu entorno y sin sentir culpa. A nadie le gusta eso y a la mayoría de nosotros nos pasa. Y entonces en este episodio vamos a entender de dónde viene, por qué lo hacemos, cómo transformarlo. Y eso, y algunas otras recomendaciones. Antes de comenzar con el episodio, primero les quiero agradecer por su paciencia. Este episodio está saliendo un poquito más atrasado que la programación regular. Para los que saben que, bueno, he estado conversando con muchos de ustedes uno a uno a través de Instagram que me preguntan, como que necesité tomarme un par de días fuera de todo, ya que el caos que está ocurriendo un poquito en el mundo. En este momento les estoy grabando este episodio desde Qatar y si saben un poquito de las noticias, la situación está muy movida, muy extraña. O sea, mientras me estaba arreglando para grabarles este episodio, suenan alertas de misiles y de bombas. Y entonces ha sido como que todo un trabajo entre encontrar obviamente no desaparecerme de acá, de estas conversaciones tan poderosas que tenemos, porque ese es mi propósito, esa es mi pasión, eso es lo que me da energía y al mismo tiempo protegerme y cuidarme y encontrar un espacio de bienestar interno donde no necesito estar conectada al mundo o a las noticias o a todo lo que está pasando, dado la circunstancia como todo lo que está pasando a mi alrededor. Perdón que cuando hablo de este tema me tupo porque en verdad siento que es una experiencia muy extraña y no quiero tornar el episodio del podcast en base a esto. Así que si hoy me ven leyendo un poquito más mis apuntes de lo normal, es simplemente porque la capacidad de concentración en estos días ha sido disminuida, dado que obviamente mi sistema nervioso está más activado de lo regular. Pero aún así, gracias por estar acá, gracias por la paciencia, estoy emocionada por este episodio. Y lo segundo que les iba a comentar es que mientras estaba terminando de grabar el script, yo siempre pongo el número del episodio arriba y me di cuenta que han sido 60 episodios del podcast. Es decir, en diferentes momentos, ya que este podcast ha tenido diferentes temporadas, 60 ideas ejecutadas, 60 momentos en que nos hemos sentado a conversar sobre temas de tu bienestar integral, 60 intenciones que hemos hecho en conjunto sobre cómo diseñar una vida que se sienta auténtica, que se sienta libre, que se sienta tuya, sobre tu felicidad, sobre tus deseos y obviamente la contribución que eso tiene en tu entorno. Yo siempre he creído que esto que conversamos acá no solamente te sirve a ti y a mí, sino que crea el efecto dominó. Yo creo que el abrir espacio para este tipo de conversaciones, como por ejemplo la de hoy, que va a ser muy importante sobre poner los límites sanos, quizás obviamente a mí me sirve crear este episodio porque me sirve integrar la información que tengo con respecto a este tema, pero luego tú lo vas a escuchar y quizás hay cosas que conectes conmigo de la manera en que las digo y hay otras que digas, no, Sofi, yo lo veo de esta manera y eso va a iniciar más conversación sobre este tema contigo, conmigo, con tus seres queridos, con tu entorno y así pueden poder ir colectivamente elevando la conciencia de todas las personas, en especial en estos momentos que, como les decía antes, las guerras, todas las cosas que están pasando requieren de que más personas tomen conciencia en su vida, aprendan a comunicarse, aprendan herramientas simples y accesibles de bienestar, desde China hasta Timbuktu, desde Chile hasta Japón, o sea, todo el planeta Tierra está despertando, está cambiando y por eso hay veces que soy 60 episodios y voy a seguir siendo repetitiva con estos temas porque existen maneras diferentes. Aunque nosotros creamos y tengamos una visión como de, por ejemplo, llevándolo al tema que vamos a conversar hoy, de las poner límites sin sentir culpa.
muchas de ustedes, yo sé que en este momento sienten una tremenda cantidad de culpa y sienten que esa es la única manera. Y me van a decir, Sofía, es que sería imposible, sería loco que yo le pudiera poner límites a mi papá o a esta amiga o a mi jefe en el trabajo. Pero sí es posible, esa realidad existe para ti y de eso mismo vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a conversar y vamos a comenzar hoy día. Tenemos como que es una clase más armadita. Vamos primero a entender por qué es importante, que yo sé que tú me vas a decir, Sofía, yo ya sé que es importante poner límites sanos, dime dónde, dime cómo y dime ya, quiero la información ya, pero quiero que me tengas paciencia en el sentido de que quiero que realmente entiendas el ADN de lo que es un límite sano y saludable y el entender por qué eso causa tanta culpa en ti y el por qué yo soy una persona, no sé si alguna vez han visto esta charla en YouTube de Simon Sinek, que habla de comenzar con el por qué. Yo siento que el por qué motiva, el por qué mueve, el por qué da razones para hacer las cosas más allá de simplemente un poquito de como que, inspo y listo. Cuando uno conecta con el por qué de las cosas, siento que son más fáciles hacerlas. Yo sé que existe diferentes tipos de personalidades, pero sé en mi caso personal y lo que he visto en la mayoría de mis clientes y obviamente todo lo que he aprendido con el coaching, el saber el porqué de tu cliente, el saber el porqué de tu vida, el saber el porqué de tu empresa, da dirección, da claridad y por ende da facilidad para movernos. Así que vamos a entender por qué es importante que aprendas a poner límites sanos sin sentir culpa, de dónde viene esta culpa y qué lo causa y qué ha causado el por qué no has podido hacer esto hasta ahora, cómo cambiarlo intencionalmente y luego vamos a cerrar con algunas pequeñas recomendaciones. ¿Ya? Entonces, comencemos. ¿Por qué es importante, bebé? ¿Por qué? Y es que nadie, absolutamente, y acá te quiero agarrar la mano y quiero que lo integres profundamente, nadie gana cuando tú estás chiquita. Nadie gana cuando tú estás cansada, estás agotada, estás enrabiada contigo, con el mundo, con tu entorno, porque diste más allá de lo que pudiste para sostener amistades, relaciones y conexiones que ni siquiera son beneficiosas para ambas partes y tú simplemente terminas agotada, tirada en el sillón sin tener energía para lo que te prometiste que ibas a hacer, para la vida que quieres crear, para relaciones más auténticas, más sanas, más verdaderas. Y tus proyectos, tus metas, lo que tú quieres hacer, no solamente te beneficia a ti. Dime tú si no hay cosa más sexy, interesante, motivadora, brillante, cuando vemos gente cumplir sus sueños y en base a esos sueños elevar la frecuencia de su entorno. Imagínate, no sé si alguna vez has visto cuando me pasa constantemente y quiero saber, yo sé que a mucha gente que le pasa, pero quiero saber si a ti te pasa, de ese tipo de personas que no parecieran como que si tienes la creencia de que poner límites es ser egoísta. Yo sé que hay gente y se ve constantemente personas que son capaces de poner límites sanos, de enfocarse en ellas y desde ese espacio dar lo mejor de ellas para su entorno. Poner límites sanos no significa ser egoísta y ya vamos a entender por qué lo relacionamos tan profundamente como el poner límites con el egoísmo y en verdad eso es simplemente una creencia que no te sirve ni a ti, ni a mí, ni a nada en este planeta Tierra. Quiero que entiendas que cuando tú estás brillando, eres la lucecita que eleva tu entorno. Cuando tú estás siendo feliz, cuando tú estás haciendo las cosas que tú quieres, obviamente sin hacerle daño directamente o intencionalmente a tu entorno, toda esa energía que recibes de estar feliz, de estar en tu centro, en tu aura, en tu flow, en lo que a ti te gusta, te apasiona, te sirve, hace que todo su entorno se beneficie. Así como, por ejemplo, cuando una mamá, y ya vamos a hablar de las mamás, porque yo siento que el tema de poner límites sano, o sea, hay una cosa profundísima en la sociedad con respecto a en qué deberíamos usar nuestro tiempo las mujeres y en especial las mamás. Es como, ¿en qué deberías estar invirtiendo tu tiempo? ¿Qué deberías estar haciendo? Y toda la culpa que hay en torno a eso, de cómo debería hacer más de esto, menos de esto, etcétera. Incluso hoy día siento que el bienestar o el dedicarte tiempo a ti, el self-care, se ve como otra cosa que deberías estar haciendo con tu tiempo en vez de ser intencional. Pero
Hay mucho condicionamiento, como les estaba diciendo, especialmente dirigido hacia las mujeres y aún más a las que son mamás, sobre cómo deberían utilizar su tiempo y el efecto social de estar disponible, de ser buena hija, ser buena madre, ser buena pareja, ser buena trabajadora. Y siento que dentro de tanto el se debería, se nos olvida de ser buenos con nosotros mismos, de ser buenos con lo que cuidar nuestro cuerpo, de hidratarnos. O sea, ¿cuántas le ha pasado que por estar ayudando a otro, por estar preocupándose del otro, se les olvida dormir, comer, tomar agua, lavarte los dientes? Y yo sé que es muy fácil, me vas a decir, no, pero es que Sofía, la otra persona necesita de mí, requiere de mí, supervivencia, tuvo una emergencia, y está bien, obviamente hay momentos que necesitamos como que catástrofe management, como hay momentos en los que sí te vas a quedar conversando con tu amiga hasta las 3 de la mañana, sí vas a, no sé, se te va a olvidar haber almorzado por quedarte ayudando a tu papá o a tu mamá con un Excel, un tema al computador que no entendió, y está perfecto, pero que esas cosas igual vengan desde este espacio de intención y no de alejarte. Obviamente quiero que toda esta información que yo te voy a compartir la tomes, la proceses y la integres y tomes lo que a ti te sirva y lo que no te sirva, lo botes. Los beneficios de poner límites sanos y sin culpa obviamente son mejor energía, el sentirte con mayor energía para invertir en ti y en tus seres queridos y en tus proyectos y en vivir tu vida. Al final toda nuestra vida se reduce a la cantidad de energía que tenemos disponible. Em, Energía física, mental, espiritual, emocional. Si estamos agotados, si estamos frustrados, si estamos cansados, simplemente entramos en un loop, como que nos vamos hacia abajo. También el beneficio de crear relaciones auténticas. Cuando tú logras empezar a poner límites sanos, dejas de sostener relaciones que requerían de aprovecharse de ti. Y hay una frase que me encanta que dice, las únicas personas que se enojan o se molestan de que tú pongas límites son aquellas que se aprovechaban de que tú no los tuvieras. Si hay relaciones, amistades, parejas, relaciones familiares que se van a transformar a través de que tú apliques estas técnicas y que vas a observar como que se transforman de manera negativa, por así decirlo, me encantaría abrazarte en este momento y decirte que esas relaciones que se van a transformar de esa manera son aquellas que se beneficiaban de que tú no tuvieras límites. Y no solamente eso, yo considero y estoy segura y o sea, tengo una certeza absoluta de que cuando tú pones límites, no solamente te beneficias tú, sino que se beneficia tu entorno, o sea, todo lo que hay alrededor de ti. Me está costando demasiado hablar, lo siento mucho. Todo lo que hay alrededor de ti, porque le permites a la otra persona también tomar su conciencia sobre su vida, sobre sus acciones. Si tú constantemente, cada vez que la otra persona tiene un problema, corres, te olvidas por completo de ti y viertes toda tu energía en esa persona, y viertes toda tu energía en esa persona y una y otra vez y otra vez y otra vez, haces que esa persona no tenga la necesidad o la capacidad de hacerlo por sí misma, de sacar su fuerza, de sacar su potencial, de sacar su visión y de hacerse cargo de su vida, de poner sus límites, no solamente consigo misma, sino que con su entorno. También, obviamente, mejora tu salud, tus finanzas, tu descanso. Ahora que vamos a entrar en el de dónde viene, las personas que son people pleaser o complacientes crónicamente desarrollan cansancio crónico. O sea, es así de simple. Imagínate que tú tienes tu vasito de agua y en vez de tomártelo tú, constantemente das tu agua a todo el mundo. Y cada vez que te tomas tu vaso de agua, tienes un nuevo vaso de agua. Pero si no te lo tomas y lo botas, no hay más agua. No sé si el ejemplo se entiende, pero en el fondo es que cuando tú te das a ti primero, tienes más para compartir con tu entorno. Cuando no te das a ti primero y se lo das a todo tu entorno, luego no te queda nada para ti. Y eso se empieza a ver en cómo se deteriora tu salud, tu finanza, etcétera. Tu salud, por ejemplo, cuando constantemente te despiertas y desde que te despiertas estás ahí disponible para todo el mundo versus el tomarte esos primeros 30 minutos de la mañana para ti. Obviamente yo sé que si tú eres mamá es diferente, quizás tu hijo en este momento te necesita por temas de supervivencia,
y esos 30 minutitos para ti van a ser en otro momento en vez de estar mirando el teléfono, o son estos 30 minutitos que estamos compartiendo ahora tú y yo en los que estamos reflexionando sobre tus límites sanos, etcétera. En cuanto a tus finanzas, o sea, yo esto lo he trabajado y obviamente por temas de... hoy se me fue por completo la palabra. Les juro que lo siento, no sé qué me está pasando con mi voz. Creo que es obviamente el efecto de tanta incertidumbre en mi entorno, pero por temas de profesionalismo, de incógnito, ¿cómo se dice? Ay. Pero bueno, de que obviamente yo no comparto lo que trabajo en sesiones privadas uno a uno, ni una de esas informaciones es completamente privada, valga la redundancia, pero muchas veces he tenido que trabajar y ver casos con diferentes clientas que este tema de los límites no puestos y la culpa las ha llevado incluso a prestar cantidades de dinero que han puesto en riesgo sus propias finanzas, porque no han podido decir que no. O sea, imagínate el impacto que tiene el saber realmente poner límites sanos. Y obviamente yo soy fiel creyente, como les dije al principio, otro de los beneficios es que cuando tú sabes poner límites sanos, tu capacidad de apoyar a otros intencionalmente mejora. Cuando tú sabes eh, cuáles son tus valores, lo que tú tienes, lo que tú necesitas para cubrir esas necesidades primero, te queda mucho más para dar a tu entorno. Y entonces, ¿de dónde vamos a partir con de dónde viene el tema de la culpa en torno a poner los límites sanos? Y es que la creencia profunda de que el amor es transaccional, es decir, tú haces esto y yo te quiero, y si tú no haces esto, yo no te quiero, de ahí viene mucho cómo se desarrolla la característica de la personalidad en la que yo siempre quiero complacer a mi entorno. Y esta dinámica no es solo profundamente errónea y limitadora, sino que cuando empezamos a observar el lente y tomar conciencia de en cuántas relaciones de mi vida yo me relaciono de manera transaccional, es decir, si estoy ahí para esa persona, me quiere, me busca, me da su atención, y si yo no estoy ahí, no es recíproco, o la reciprocidad en las relaciones, que en el fondo es cuando yo condiciono todo lo que hago para constantemente recibir amor de la otra persona. El ser people pleaser principalmente viene como una respuesta de defensa ante el miedo, ante la incertidumbre, ante la inseguridad de muchas veces traumas infantiles, donde la aprobación de la otra persona, la palmadita en la espalda, la felicitación, el ser y sentirse aprobado, se tornó en una necesidad de seguridad y se vuelve crucial para sentirse seguro. O sea, la mayoría de las personas no logra poner límites sanos porque viene de esta relación o conexión con nuestra infancia. Se deriva de la necesidad de evitar conflictos. O sea, por lo general la gente que le cuesta demasiado poner límites es gente que también evita constantemente el ser confrontacional, no desde este lugar de me voy a pelear todos los días con todo el mundo en todo momento, pero el de tener la capacidad de confrontar y enfrentar situaciones de manera como efectiva, estratégica, por así decirlo. Y deriva de la necesidad, como les estaba diciendo, de evitar los conflictos, el rechazo o la ira con otros. Y todo esto es tan profundo lo que genera en nosotros que nos lleva a ignorar nuestras propias necesidades. Y entonces viene muchas veces, y acá les quiero dar 4 ejemplos de dónde puede venir, y quiero que tú hagas el ejercicio de identificar de dónde viene contigo. El primero es del trauma infantil, o sea, de la infancia, de si creciste con padres narcisistas, espacios inestables emocionalmente, cualquier cosa que hacía o requería de que tú te convirtieras en una persona que over deliver, como que simplemente necesitabas o ser el más callado o ser el mejor de tu clase o ser como tu entorno era tan incierto que necesitabas complacer a los adultos que habían a tu alrededor, o veías que los adultos a tu alrededor estaban pasando tantos problemas en la muerte de algún ser querido,
una dificultad económica que tú simplemente querías complacer a todo lo que había alrededor tuyo. Puede venir de eso. Donde en esos entornos muy inestables, muchas veces expresar tu opinión propia era castigado o muchas veces inconscientemente yo creo que ningún papá hizo la intención de enseñarle a su hijo a desaparecer, pero quizás con alguna palabra, alguna frase fue como, no tengo cabeza ahora, desaparece, como no puedo hablar contigo, desaparece. Y cuando integramos eso en nuestra infancia, dentro de todos estos ejemplos, nos vamos desvaneciendo internamente y por ende si me desvanezco no sé quién soy, si no sé quién soy tampoco sé qué límites puedo poner y tampoco sé qué es sano para mí, entonces es como un loop que continúa hasta que no nos damos el tiempo de parar, observarlo y transformarlo. El siguiente punto, la siguiente opción de donde puede venir es la baja autoestima, la necesidad de validación externa profunda, ya que no creamos o no sabemos quiénes somos, qué nos gusta, cuáles son nuestros valores, lo que les estaba diciendo recién, que como que nos hace creer que la aceptación de otras personas va a ser la única manera de ser validados y por ende no pongo límites porque quiero complacer a todo el mundo alrededor mío. La tercera es nuestro miedo al conflicto y al abandono, como les decía antes. Todas estas cosas se crean en la infancia, en los primeros años, en qué aprendimos de nuestro entorno, de nuestros papás y de cómo protegernos frente a las circunstancias que pasan en nuestro alrededor. Por último, o no es la última, pero es la última que nos vamos a enfocar en este momento para entender de dónde viene todo esto, es lo que aprendimos de nuestra cultura y de nuestro entorno. Todo el tema de las creencias culturales y familiares sobre el dar hasta que nos duela o el dar más allá de nuestras capacidades o el de constantemente estar disponible o quizás tú eres la hermana mayor en una familia donde hubieron muchos problemas y hubieron muchas incertidumbres en tu infancia, entonces de alguna u otra manera te hiciste cargo de tus hermanos más pequeños o invertiste la pirámide y empezaste a ayudar a tu mamá en momentos donde, o a tu papá, en momentos donde se requería de que tu energía estuviese enfocada en jugar, en pasarlo bien, en disfrutar. Y este comportamiento, sin importar de dónde venga, y obviamente no siempre es tan importante saber específicamente de dónde vino, yo creo que sí, nuestra infancia determina muchas cosas en nuestra realidad, pero hay un momento en nuestra vida donde necesitamos despertar y hacernos cargo y decir, ok, mi infancia fue de esta manera, ¿qué hago con lo que tengo? Y para eso mismo es este espacio, este episodio. O sea, no podemos culpar toda la vida a nuestros papás, a nuestro entorno, a nuestros amigos, a lo que vivimos o no vivimos, de cómo vamos a seguir reaccionando. Ok, tuviste una infancia difícil, que te entiendo, te agarro la mano, yo también la tuve. De hecho, si es que yo les tuviera que hacer el checklist, check, check, check a todas las cosas que le dije, o sea, baja autoestima, evitar los conflictos, una circunstancia familiar súper... nuevamente se me fue la palabra, lo siento, pero súper inestable emocionalmente, caótica, impredecible, etcétera. Pero llega un punto en el que uno dice, ok, voy a seguir, mi vida fue esto fue lo que recibí, voy a seguir trapeando el piso o voy a despertar y decidir cambiar de alguna u otra manera con estas herramientas que te voy a compartir. Y obviamente todo este comportamiento en el largo plazo, si tú decides y me dices, Sofi, sí, te quiero mucho, qué sé yo, bla, bla, pero no lo voy a cambiar, está bien, está perfecto. No pressure at all. Cada uno va a su propio ritmo, a su propio momento, pero si no lo cambias, en el largo plazo te va a crear un resentimiento silencioso, un resentimiento de diste toda tu vida, invertiste toda tu energía y la viste pasar en otros. Y luego te preguntas por qué cuando conversas con tus amigos que están avanzando en sus proyectos, en sus negocios, te metes a redes sociales y ves que gente, bueno, obviamente las redes sociales no sé si es un buen ejemplo porque ahí la gente miente y postea un poco de cosas que no son verdad, pero ves a otras personas avanzar en tu vida y luego eso crea resentimiento en ti porque tú dedicaste toda tu vida y toda tu energía a ayudar a otras personas que luego ni siquiera te lo van a agradecer. O sea, la mayoría de la gente desde ese espacio, cuando el me borro por dártelo todo, y no es intencional, no es te estoy dando una ayuda intencional, sino es me dejo ir a mí por ayudarte a ti, eso genera resentimiento, eso genera malas relaciones y eso genera muchas veces, como les dije antes también, cansancio crónico, etcétera. Entonces, dicho esto, vamos a la parte de cómo cambiarlo efectivamente. Y
lo primero que vamos a hacer para que puedas cambiar esto, para que puedas empezar a poner límites más sanos, es identificar tus necesidades. Antes de poner un límite a lo loco y a lo tonto, es saber cuáles son tus necesidades, porque esto es diferente para cada persona. Hay gente que necesita sus mañanas en paz, sus mañanas tranquilas, o hay gente que le da lo mismo, puede abrir un ojo, tomarse un café y empezar a trabajar. Hay gente que necesita espacios de recargarse y de estar solo. Hay gente que no necesita esos espacios. Hay personas que necesitan acostarse a las 8 de la noche y que sus horas de sueño son lo más importante. Hay gente que no, hay gente que acostarse tarde por quedarse ayudando a un amigo no le produce esa sensación de peso, de carga. Y entonces lo primero para poner límites sanos, efectivos y dejar ir la culpa es saber cuáles son tus necesidades. Desde ese espacio y conversando contigo y cómo identificar tus necesidades, conversando contigo, haciendo journaling, pasando tiempo contigo, llevándote a citas, la herramienta que miles y cientos de herramientas que hemos conversado a través del podcast, pero la forma que tengas de conectar contigo y hacerte esas preguntas incómodas. ¿Qué valoro? ¿Qué me gusta? ¿Qué es esencial para mí? ¿Qué me nutre, me sirve, me apoya? ¿Ya? Y si no sabes también, está bien, no te preocupes, nunca es tarde para empezar a conocerte y empezar a desarrollar la relación contigo misma. Una vez que identifiques cuáles son tus necesidades, empieza a entrar en juego la parte de comunicarlas efectivamente, sin tanta excusa, sin tanta vuelta, sin ser pesado, sin ser como mala vibra. Y ahí yo creo que está la diferencia en que hemos aprendido a que ser directo es mal visto, especialmente en las familias latinoamericanas, en la cultura latinoamericana, como que si yo digo las cosas de frente, está silenciosamente esa creencia de como que puede ser mal interpretado. Pero mi amor, te juro que qué ganas de ser mal interpretada si lo que yo estoy diciendo me protege a mí y también a todos los que amo. Así que quiero que empieces a ver esa diferencia de que, obviamente, contacto con cariño, yo sé que tú eres una persona que lo está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene, pero directa, sé directa. Nadie se beneficia de cuando te comunicas a la enredadera y el como que, "Oh, como que sí, como que no, como que puede ser". La gente, o sea, la comunicación ya es difícil. En sí tiene un complemento muy complejo, un elemento muy complejo porque todos venimos y todos aprendimos el lenguaje de diferentes maneras. Y lo que en una cultura significa una cosa, en otra cultura puede ser otra, y de una generación a otra, o sea, cuántas veces yo le he dicho ciertas palabras a mis papás que me las malinterpretan como que casi que yo estuviese faltándoles el respeto o lo que sea. Y entonces entender, intentar comunicarse lo más directo posible. Em, una vez que hacemos esta comunicación asertiva de manera clara y respetuosa, entra la parte de mantenerse firme. Y ahí es cuando la culpa entra como martillo, así, suácate, y es como que, y cedemos. Muchos de ustedes yo sé que son capaces de poner inicialmente un límite y en el momento que entra la culpa, como que lo tiro para atrás. En ese momento que te llegue la culpa, decir, vamos a poner un ejemplo en la vida real. Em, Estás agotada, estuviste todo el día trabajando, etcétera, etcétera, y tienes una amiga que se peleó por 18ª vez con la pareja y te llama. Y tú te ha pasado que ya muchas veces la has escuchado, que sí, que la apoyas, que esto, que lo otro, bla, 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 y no sé, vienes cansada del trabajo y te llama. Y no es que no la puedas ayudar o no es que no la quieras ayudar, es que para ti te beneficiaría mucho más que tuvieses, por ejemplo, 30 minutos para decompress, como dejar de lado un poco la pantalla, las tensiones, todo lo que estuviste en el trabajo y que quizás después de eso prepararte un té, llegar a tu casa, ponerte pijama, hacerte tu skincare, etcétera, sí te podrías sentar 20 minutos a conversar con esa persona. Por ejemplo, esto es por darte un ejemplo loco, pero yo sé que tú vas a poder aplicar esta información a tu vida. No significa que le digas que no de manera pesada o que te diga, pero es que amiga, porfa, y te llame, sino es comunicar. Amiga, necesito este espacio. Y obviamente en ese intertanto, quizás tu amiga lo entiende perfectamente. Yo creo que muchas veces la gente en nuestro entorno entiende nuestros límites, pero somos nosotros los que como que le metemos, le metemos, le metemos. Y en ese momento te va a entrar la culpa de decir todo el condicionamiento interno.
yo aprendía que necesitaba estar disponible, yo aprendía que necesitaba complacer al otro, yo aprendí que las necesidades de los otros eran más importantes que las mías. En ese momento yo creo que tú te calmes y respires. Hagas los ejercicios de respiración que te compartí en el podcast, hagas el ejercicio de respiración 478, le digas a tu cabeza, te abraces, calmes tu sistema nervioso, hagas el tapping mariposa, o sea, cualquiera de los ejemplos que te he mostrado sobre cómo regular tu sistema nervioso, hagas Qigong, hagas tapping, respiraciones, no sé, ya me estoy repitiendo, pero te pongas a saltar, te pongas a gritar, lo que sea que regule tu sistema nervioso y que le acuerdes que no te está persiguiendo un león, que es simplemente reprogramación infantil, de tu infancia, perdón. Una vez que hagas eso y respires, vas a avanzar con la incomodidad de sentir la culpa. Porque esto no va a cambiar hasta que te acostumbres. En esta vida no hay cosas fáciles o cosas difíciles, hay cosas que has practicado y hay cosas que no. En este caso, hasta ahora quizás no has practicado el poner límites sanos y por eso se siente tan difícil. Pero no es que sea difícil, es que es desconocido. Entonces, mientras tú más sepas o puedas a través de tu respiración, a través de las técnicas de regulación que has aprendido acá en el episodio, que tengas de otros lados o lo que sepas lo que tengas que sepas que te sirva, ir aplicándolo, vas a poder ir practicando esa incomodidad. Luego, una vez que vamos a review, identificar las necesidades, comunicarlas con asertividad, mantenerte firme entendiendo que el autocuidado no es egoísmo y obviamente comenzar con pequeños no. O sea, si yo siempre soy la persona que sí, 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 sí a todo y de un día para otro me vuelvo no, 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 voy a sentir un montón de resistencia en muchísimas áreas de mi vida. Entonces empieza a elegir intencionalmente en qué lugares vas a aplicar estas herramientas y vas a aplicar este conocimiento. Obviamente te recomiendo que evites las justificaciones excesivas y simplemente sentarte con la incomodidad inicial de hacer algo diferente. Pero vamos a ir paso a paso con estos puntos. El primero, y como les decía antes, identificar y aceptar. Acá es súper importante reflexionar sobre tus valores, sobre tus necesidades y qué situaciones te agotan, como les dije al principio. Entender que poner límites es necesario no solamente para tu bienestar, sino que el de todo tu entorno. Luego, trabajar la comunicación asertiva de manera en la que puedas identificar y crear frases claras y simples que comuniquen cómo te sientes, que representen cómo te sientes. Y obviamente si yo estoy viniendo desde la vulnerabilidad y hablo esto con la otra persona y de corazón a corazón, si la otra persona a pesar de todo eso no logra entenderte, no logra percibirte, no sé, siento que hay veces que ya hay relaciones que tenemos que dejar ir. Míralo así, como si nuestra amistad depende de que yo esté incómoda, de que yo me trate mal, de que no tenga energía, de que no pueda avanzar en mis proyectos para que tú estés bien, ¿qué tipo de amistad, qué tipo de conexión estamos cultivando o creando? Luego, obviamente, la recomendación de empezar pequeño. Practica en situaciones de bajo riesgo, o sea, por ejemplo, y esto es algo que trabajamos mucho en sesiones, hay muchas personas que dependen económicamente de otra persona, de su pareja, de su papá, de su trabajo, y si es que el comunicar o poner un límite tan fuerte con tu jefe, con tu pareja, con lo que sea, puede poner en riesgo real tu situación actual, parte practicando con otros espacios donde te sientas más segura y a salvo. Y ser firme desde este espacio de, imagínate que cada vez que pones un límite y luego cedes, tú te estás volviendo a autolimitar. Obviamente no quiero generar culpa, quiero generarte libertad con todo este proceso y está bien y lo puedes intentar todas las veces que necesite y estamos todos aprendiendo, pero muchas veces nos sirve recordarnos, como les dije al principio, el porqué y también recordar esa versión interna de niña de nosotros, de hazlo por ella, hazlo por todos
esa versión tuya chiquitita, de pequeña, de tu infancia, esa misma que aprendió de esta manera, no poner límites sano y a sentir culpa, enfócate en esa versión de ti, abrázala y ahora desde adulta, como rematernizar, por así decirlo, y poner esos límites de protección para que esa versión de ti sí pueda florecer. Muchas veces decir no es decirte que sí a ti, es decir sí a tus proyectos, es decir sí a tu pareja. Y ojo, aquí es lo que voy, como que no significa que le voy a decir que no a todo el mundo y me voy a encerrar en mi mundo y voy a estar sola y voy a hacer todo lo que quiera, sino que es decir que no a lo que traspasa tus límites y tus capacidades para poder decir que sí a lo que te nutre. Y si el decirle que no a esa amiga que te drena te va a dar tiempo para decirle que sí a esa pareja que te recarga, o el si decirle que no a ese jefe que te literalmente abusa con tu tiempo en el trabajo, te va a permitir decir que sí a tu salud y poder entrenar, poder hacer las cosas que te gustan, poder preocuparte de tu salud, poder hacer meal prep para la semana. Amazing. Incluso los límites contigo misma. Si el decirte a ti misma que no, que deja el teléfono, que deja de estar pegada 4 horas al teléfono todos los días scrolleando en Instagram, te va a permitir decirte que sí a tener tiempo para tus actividades creativas, hacer acuarela, intentar cerámica, lo que sea. Los límites tienen muchas formas de ser gestionados e integrados. Así que ser firme con eso, en lo que realmente crees, ser fiel a lo que crees. Y por eso es tan importante el paso uno, de partir por tus valores, por lo que realmente es importante para ti y eso es y eso es diferente, perdón, para cada persona. Por último, vamos a cerrar con pequeñas recomendaciones más allá de estos pasos y que va a ser tener paciencia. Ten paciencia en el proceso de crear una versión de ti que nunca has sido. Eso se los digo siempre. Ten paciencia, toma esto obviamente con la responsabilidad y la intencionalidad que requiere, pero también tómatelo como un experimento, como un espacio donde puedas explorar esta nueva skill, esta nueva capacidad que vas a estar desarrollando que te va a servir para todo, o sea, va a beneficiar tu vida a nivel 360 en todas las áreas de tu vida. Poner límites sanos, aplicar estas herramientas te va a permitir crear como un ecosistema de bienestar en múltiples niveles, tanto en tus relaciones, en tu salud, en tu finanzas. Y bueno, ya no me quiero empezar a repetir, pero es que es tanta la importancia que tiene que creo que te vayas motivadísima con este tema. Lo siguiente es entender en este momento en cuando tú sientas que no puedes o pones un límite y luego te vas para atrás o igual la culpa está ahí presente. Quiero que entiendas que esto viene como un mecanismo de defensa de tu infancia, de tu sistema nervioso, de tus memorias, de tu pasado y conéctalo con esa compasión y con esa paciencia de, ok, entiendo de dónde viene, está bien, a veces entender no es lo único necesario, a veces necesitamos sentir la emoción para liberarla. Yo soy mucho de que la psicología, el coaching, la terapia no puede ser solamente mental, no puede ser solamente entender la información, sino que cómo la embody, cómo paso ese conocimiento a mi cuerpo, porque ahí es cuando realmente se genera un cambio y que te tengas paciencia en esto de entender este mecanismo de defensa y verlo de esa manera. No es como que tu cuerpo, no es como que tu personalidad te esté como cagando a ti misma, sino que es simplemente algo que aprendiste y que ahora toca practicarlo de una manera diferente. Y por último, obviamente es recomendarte un espacio de terapia, un espacio de acompañamiento. Esto es algo que yo trabajo mucho con mis clientas en sesiones uno a uno, no solamente porque es un tema que me apasiona, siento que le pasa a la mayoría de las mujeres y que a mí me pasó durante mucho tiempo y por eso te lo hablo con tanto cariño, con tanta apertura y obviamente si surgen preguntas de esto me puedes escribir, podemos conversar más en profundidad y es porque siento que crear una vida intencional, una vida que te guste, una vida que tengas energía, viene mucho de aprender a poner estos límites. Y muchas personas, yo en mi caso, necesité acompañamiento más allá de simplemente la información. El practicar con alguien al lado en un espacio seguro,
en un espacio donde pueda observar mis pensamientos, mis creencias, mis por qué, mis situaciones actuales y estar acompañada en el proceso de poner estos límites e ir viendo y probando y ajustando lo que iba sirviendo para mi vida, que es el espacio que ahora también ofrezco para mis clientas, puede generar una transformación más allá. Así que obviamente esta invitación está abierta. Y eso, esos son mis recomendaciones, eso es todo por hoy. Te quiero agradecer por estar acá, te quiero pedir perdón si este episodio se sintió como que estaba un poco distraída. Estoy agradecida de que en estos casi 40 minutos no sonó ninguna alarma, ni alerta, ni de misil, ni de bomba. Espero pronto poder estar en un lugar un poco más seguro, a pesar de que me siento mucho más segura acá. Siento que es difícil enfocarme y al mismo tiempo estar como con mi sistema nervioso activado por el entorno. Pero nada, te quiero agradecer de estar acá por este episodio del podcast y me encantaría que me escribieras por Instagram, que me digas si este episodio te gustó, qué temas te gustaría conversar en los próximos episodios y si todavía no lo has hecho, que le dejes una reseña de 5 estrellitas al podcast o me puedes dejar un comentario acá. Te quiero mucho, gracias por estar acá, gracias por ser parte de esto y nos vemos el próximo jueves, honey. Bye bye.